¿Alguno de ustedes sabe lo que es una atalaya? ¿Un atalaya? Vigilante. No es de las revistas que venden algunos, ¿sí? Ok. La palabra atalaya puede referirse a dos cosas: a la construcción en sí, a una fortificación cuyo uso primariamente era militar. Se utilizaba justamente para vigilar una ciudad. Entonces, atalaya puede referirse tanto a la construcción, o sea, a la torre, como a la persona que vigila. Si ustedes ven un diccionario van a encontrar que este nombre, este título, se le da a ambos, a la construcción o a la persona que vigila. Y como ustedes dicen, como bien saben, se utilizaba en aquella época antigua para resguardar las murallas de una ciudad, resguardar una ciudad. Cuando había una ciudad importante, cuando era una aldea pequeña, pues no habían murallas. En la medida en la que esa ciudad se hacía más grande y más importante, era necesario construirle murallas. Y entonces se construía una torre en un lugar estratégico, de tal manera que pudiera verse a distancia quién venía. Si daba al mar, pues igual, ¿no? La torre hacia el mar para ver si venían embarcaciones enemigas y entonces avisarle a la gente. Y también se utilizó en los sembradíos, por ejemplo, en los viñedos, se ponían torres de vigilancia también para resguardar el sembradío, ¿no? La siembra, que no vinieran alguien a robarse las uvas, etcétera. Entonces en aquel lugar también se acostumbraba el atalaya para resguardar los campos. Esa es la función eso era una atalaya, esa es la definición. Ahora vamos conociendo ya un poquito la definición, vámonos a Ezequiel 33, en donde se nos habla del atalaya. Ezequiel 33. ¿Ya lo tenemos? Entonces, vamos leyéndolo todos juntos. Bueno, sigan con su vista. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Muy bien, vamos a platicar un poquito acerca de la atalaya y vamos a platicarlo. Quisiera que me ayudaran en este proceso para que logramos ver todos los aspectos que están alrededor de este personaje, de lo que es y hace un atalaya. También cuáles son las características que debería de tener un atalaya para ser llamado. Vamos a ver todo eso, si les parece, ayudarnos un poquito de este pasaje y de hacer las preguntas correctas
y ver si logramos tener las respuestas correctas. Primero hablemos de la función de la atalaya. Nos queda claro, ¿no? La función de la atalaya, ¿cuál es? Dice en el versículo 2 que cuando el Señor trajera espada, vean cómo siempre en los procesos de Israel está involucrado Dios, porque si venía espada, o sea, un ejército en contra, cuando dice espada, ¿a qué se refiere? Pues un enemigo, ¿no? Un enemigo que es como la espada de Dios. O sea, si Dios permite que llegue la espada, o sea, un ejército a atacarlos, pues está diciendo aquí el Señor, si yo trajere la espada, ¿ok? Sobre la tierra. Y entonces el pueblo de la tierra va a poner a una atalaya. Ahora, su función, versículo 3, y él viere venir la espada sobre la tierra. Entonces, él está vigilando y entonces ve que viene un ejército enemigo. Lo más oportunamente posible tiene que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y avisar al pueblo. Entonces, la función es muy sencilla. Tiene que ver cuando venga la espada, cuando venga el ejército enemigo, tiene que ver y avisar. Dos cosas muy importantes, ¿no? Ver y avisar. Tiene que estar atento para que no se le vaya ningún detalle, porque tiene que ver y entonces, lo más pronto posible, avisar. Así de sencilla es la labor de la atalaya, ver y avisar. ¿Está bien? ¿Por qué es pertinente su trabajo de la atalaya? ¿Por qué es pertinente? O sea, ¿por qué es necesario el atalaya? Piénsenle. ¿Y por qué los demás no pueden ver? Por las murallas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de las murallas la gente está viviendo su vida cotidiana, está haciendo sus asuntos. Como decía en los días de Jonás, de Noé, perdón, como decía el profeta, como en los días de Noé, que estaban dándose en casamiento, casándose, dijo Jesús inclusive, así estarán para la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Dándose en casamiento, haciendo sus negocios. ¿Cómo está la gente dentro de las murallas? Haciendo su vida. Están enfrascados en lo cotidiano. Ellos no tienen la oportunidad de estar allá arriba y ver lo que el vigía ve. Ese es su trabajo. Por eso es la pertinencia del atalaya. El atalaya es necesario porque los demás no ven eso, no ven venir el peligro. El atalaya sí lo ve venir, sabe. Inclusive hemos leído en la Biblia, ¿no? Cuando se dice que venía alguien acercándose a la muralla y el vigía dice, o sea, el atalaya, esa persona que viene es de hombre de paz, viene cabalgando de esta forma, debe ser un hombre de paz, ¿no? Y luego o viene otro y dice, no, esos son enemigos. Ellos saben, aprenden a diferenciar desde lejos si el que viene es amigo o enemigo, saben verlo. Entonces, ellos están calificados para eso, aprendieron a hacerlo. Su trabajo es muy necesario, muy pertinente. Fíjense de lo que estamos hablando. Nuestro trabajo, hermanos, como atalayas. Ustedes saben que al final de cuentas, todo esto lo vamos a aplicar a nuestra vida. Dios le dijo a Ezequiel, a ti te he puesto por atalaya para la casa de Israel. Todos los que nos consideramos siervos de Dios, o sea, todos, debemos hacer esa función de atalayas hacia alguien. ¿Por qué? Porque es necesario ser atalayas, ser vigilantes para alguien, porque hay personas que no vigilan su vida. Hay personas que están mal, que van por un mal camino y no se dan cuenta de eso. Están metidos en su cotidianeidad, en sus asuntos, como ellos los quieren hacer, como ellos lo saben hacer, y no se dan cuenta del gran peligro en el que están. No lo saben. Esa es la pertinencia de la atalaya. Hace falta atalayas, hacen falta atalayas. Gente que sepa ver el peligro y sepa avisar del peligro a los demás, a los que están en ese peligro. Y este es un trabajo necesario. ¿Están de acuerdo?
porque ustedes pueden ir por la calle o a sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, sus vecinos, y van a ver que están en peligro. Ahora, si tú sabes que están en peligro, ¿en qué tipo de peligro está la gente? Morir sin Cristo, claro. Están perdidos sin Cristo, ellos no saben de ese peligro. Nosotros somos atalayas y tenemos que avisarles. Tú estás bajo el juicio de Dios. ¿Por qué no crees? No sabes. ¿Cómo sabrás si no hay quien te predique? Pero aquí estoy para avisarte. ¿La atalaya qué hace? Avisa del peligro. Y saben ustedes que gran parte del trabajo evangelístico tiene que ver con hacer conscientes a las personas del peligro en el que están. Sin Cristo están perdidos, se van al infierno. El trabajo de la atalaya es súper pertinente, es necesario siempre, en toda época, en todo momento. Nosotros somos atalayas. ¿Ok? Entonces, ya vimos su función, su pertinencia. Hermanos, hablemos de la trascendencia de este trabajo. ¿Por qué es importante este trabajo? Ya lo medio mencionamos ahorita, ¿no? ¿Qué está en juego? La vida o la muerte. Así está. Vamos a ver a la atalaya en aquella época. Lo que dice aquí la Escritura, que es, si él ve venir el peligro y no avisa, el peligro los va a alcanzar a estas personas que habitan en ese lugar, y entonces pues van a morir, pero el culpable va a ser también el atalaya por no haber avisado. Si él avisa, entonces ¿qué sucede? Las personas pueden ¿qué? Hay una palabra clave aquí que se repite una y otra vez en este pasaje, que es a lo que nosotros debemos de llevar a la gente como atalayas de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la labor de la atalaya? Avisar del peligro. ¿Para qué? Vean lo que dice aquí, versículo 4. Cualquiera que oye el sonido de la trompeta, ¿y qué? No se apercibiere. Y luego se repite en el versículo 5, el sonido de la trompeta oyó, ¿y qué? Y no se apercibió. Y ahí mismo en el 5, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Versículo 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere. ¿Cuál es la función? O sea, ¿qué es lo que espera lograr el atalaya en las personas? ¿Qué es lo que espera lograr? Que ellos queden apercibidos. ¿Qué significa apercibidos? Que se den cuenta. La palabra apercibirse significa ser consciente de las sanciones a que estás expuesto si persistes en ese error. Que seas consciente de las sanciones que vienen sobre ti si persistes. Eso significa, ya estás apercibido. Ahora sí ya está en ti, ya es tu decisión. ¿Qué hacemos nosotros cuando evangelizamos? Eso, avisarle a la gente para que ellos queden apercibidos. Significa, ya saben. Ellos ya saben la sanción que viene, el castigo que viene si siguen en ese error, pero pueden cambiar. La función de la atalaya es apercibir, lograr que la gente quede apercibida. Es lo mismo que enterada, ¿no? Es como dejar ahí enterado, estás enterado, recibiste la notificación, ¿no? Así es que ahora, si no asistes, si no vas al juzgado, fuiste notificado, estás apercibido. ¿Sí está bien? Ese es el trabajo de la atalaya, avisar para que las personas queden apercibidas. Y lo mismo en nuestro caso como atalayas de Dios. Predicamos el evangelio o aplicamos la palabra a cualquier circunstancia. Por ejemplo, cuando amonestamos a alguien, si alguien está haciendo las cosas mal, ya es un cristiano, pero vemos que está haciendo las cosas mal, ¿qué hacemos? El atalaya no solamente es para evangelismo, aplicándolo a nosotros, sino también para amonestarle si está haciendo algo malo. Este hermano tuyo en Cristo está haciendo algo malo y ni cuenta se da, tienes que venir a decírselo. Tenemos un caso en la Biblia, ¿no? Y no quiero decir que no se haya dado cuenta, ¿no? Pero David
David cometió adulterio con Betsabé, después asesinato, y entre otros pecados que estuvieron allí en medio, ¿no? Querer ocultar, engañar, mentir, muchos pecados que están allí en medio, pero los pecados más graves, adulterio y asesinato virtual. Y después lo vemos muy tranquilo, hasta que viene Natán. ¿Qué hizo Natán? Una labor de atalaya. Natán fue el atalaya para David. ¿Por qué? Porque lo apercibió. ¿Y qué hizo David? Recibió esa información, se sintió apercibido y se arrepintió. ¿Recibió la disciplina del Señor? Sí, el castigo sí, pero se arrepintió y regresó a la situación que el Señor le tenía, ¿no? El privilegio que el Señor le tenía. Fue consciente. Entonces, esa es la labor, ¿no?, del atalaya, hacer conscientes. ¿Y por qué? Porque como David, que parecía que no estaba percibido, parecía que no se daba cuenta de lo que había hecho, hasta que Natán vino y hizo su labor. Así hay muchos hermanos que parece que no están apercibidos del camino errado que están tomando. Parece que no saben. Bueno, pues sí, a lo mejor no. Hay una situación que los está cegando. El atalaya, ¿qué hace? A percibirlo. Hermano, eso está mal. Ese camino por donde vas te va a llevar a la ruina espiritual. Te está apartando de Dios. Lo apercibes. Ese es el trabajo del atalaya aún dentro de la iglesia. Ok. Siguiente punto. Hablemos un poquito del perfil del atalaya. Y aquí sí sería bueno que, aquí vamos a tener que suponer, vamos a tener que imaginar un poquito, cavilar, porque no lo dice aquí. Pero cuando dice en el versículo 2 que cuando viere venir el pueblo, viene que estuvieran, vamos a leerlo para que digo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Y vean lo que dice, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Entonces, imagínense esto, somos el pueblo de la tierra, un pueblo, y queremos poner a una atalaya. ¿A quién vamos a poner? ¿Qué características debería tener una atalaya? Porque le vamos a confiar algo muy importante, ¿no? Que nos avise si viene peligro y que sea oportuno, que sea rápido para avisar y certero para avisar. A ver, ¿qué características debería tener la persona que eligiéramos? Aquí lo primero que dice es que va a elegir de su territorio, tomare un hombre de su territorio. Lo primero que notamos aquí es que la atalaya debe de ser del mismo pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce a su nación, porque ama a su nación, porque les va a avisar con gusto, porque es parte de ellos, ¿no? Entonces le va a importar. Otra característica, ¿qué pensarían ustedes? Que no le falle la visión. ¿Vas a poner a alguien que esté? No, ¿verdad? Necesitas ser alguien que tenga buena visión de larga distancia, que conozca, que sepa diferenciar entre un amigo y un enemigo, algo que tiene que ser entrenado para eso. ¿Y qué más? ¿Qué más pedirías de alguien para ponerlo como atalaya? Debe conocer la geografía que lo rodea, para saber por dónde puede venir el enemigo. Muy bien, ¿qué más? ¿Que no sé qué? Que no sea habitual en él el vino, ¿sí? Que no sea, que no le guste la borrachera, pues claro que no, ¿verdad? Que sea un hombre sobrio. ¿Qué más? Que no se duerma, que no sea un dormilón. Claro que sí, porque en el turno que le va a tocar, que no esté dormido. Tiene que velar. Bueno, alto no, porque va a estar en una torre, ¿no? Ahí no importa. ¿Qué otra cosa pensarían? Va a sonar la trompeta, pero entonces ¿cómo la va a sonar? Porque eso sí, porque debe saber tocar la trompeta. ¿Se imaginan que agarre y nomás no salga el sonido? Bueno, debe saber tocar la trompeta y además
con el sonido correcto, porque hay un sonido que, por ejemplo, cuando estábamos en la banda de guerra, ¿no? Que te decían, ¿eso qué es? Es firme, ¿no? Y luego, es descanso. Me acuerdo. Entonces, ahí tienes que aprender el sonido de la trompeta, porque cada melodía expresa una orden. Este cuate debe saber tocar la trompeta y expresar la orden correcta, precisa para el momento. Debe saber tocar esta trompeta. Muy bien, ¿qué más? Disciplinado. ¿Por qué? Ok. Ok, tiene que saber las diferentes voces de la trompeta, los diferentes sonidos, para avisar lo que es preciso. Pero me quedé inquieto ahí con lo que dijo también, disciplinado. ¿Por qué? Tiene que llegar a turno y después no irse antes. Y si quiere ir al baño, ¿qué? No puede dejar su turno. Nada de que, no, es que no. Debe ser responsable para dejar a alguien si hay una emergencia. No puede quedarse en la torre de vigía sola ni un minuto. Debe ser responsable. Ok, muy bien, muy importante eso, ¿no? Debe ser muy responsable. Que no abandone el puesto, ¿no? Por huelga de hambre, no, el puesto no se abandona. Es como en los hospitales, ¿no? En los hospitales se supone que pueden hacer huelga, pero sin dejar de trabajar. Debe ser de otra forma, porque no puedes dejar a los enfermos ahí. Algo así, ¿no? O sea, no puedes hacer huelga. Que no experimente vértigo por la altura. Si es alguien como yo que no, pues no, o sea, no sirves para andar en la torre. No, o sea, tienes que pensar en todos los aspectos que califican a esa persona para que sea un buen vigía. Ok. ¿Qué características debe tener una atalaya de Dios? Que conozca el Evangelio, que ame a las personas, porque pues, se supone que si no las ama va a abandonar, ¿no? Va a ver el peligro y se va a ir él solo, ¿no? Antes de que, no, él se queda a avisar, ve el peligro y le avisa, está seguro de haber avisado a todos, ama a la gente. Ajá. Bueno, ora por las personas, ¿sí? Ama a la gente. Sea valiente para que no le dé miedo tocar puertas. Eso es en el evangelismo, ¿verdad? Si va a ser una atalaya en el evangelismo, valiente, sí. Eso es en relación a la atalaya de aquí, sí, sí. La edad tiene que ver, por supuesto. Ahora, una atalaya de Dios, bueno, ahí no tiene que ver tanta la edad. ¿Qué características debe tener? Ser ejemplo. Que no sea de doble ánimo. Ya decíamos que conozca el Evangelio, que conozca la palabra, sino que va a decir. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero así es. Debe de tener ciertas características. Para ser una atalaya de Dios, correcto, debe ser alguien, pues similar a lo que dijimos aquí, ¿no? ¿Cuáles son las características para un obispo, según Timoteo? No del vino, no pendenciero, que no le gusten las ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa. Ahí está. ¿Hay características para un atalaya de Dios? Sí, ahí están en Timoteo y en Tito. Sí son requisitos. Que no se aflojo. ¿Ok? Muy bien. Ezequiel como atalaya. Dios le dijo a Ezequiel: a ti pues, hijo de hombre, versículo 7, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y entonces el Señor como atalaya, el Señor como al hacerle ese llamado a Ezequiel como atalaya, le dice justamente cuáles son sus responsabilidades como tal, ¿no? Le dice: y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte.
Ahí están las funciones de Ezequiel como atalaya de Dios. ¿Qué iba a hacer Ezequiel? Oír las palabras de mi boca y amonestarlos de mi parte. Vamos a analizar esto, ¿no? Porque esto tiene que ver entonces mucho con nosotros, que somos atalayas de Dios. Primero es oír las palabras de mi boca. Ezequiel tenía que estar seguro que estaba escuchando la voz correcta, que era Dios el que le estaba hablando. Y pareciera algo fácil, ¿no? Podríamos pensar, pues era Ezequiel ya conocía la voz de Dios, ¿no? Yo creo que para él era fácil. Pues yo no sé, porque habían tantas voces. ¿Por qué había tantos falsos profetas? ¿Por qué tantos profetas se confundían? Y decían, esto dice Jehová, y como en el caso en la época de Jeremías acusó a los profetas que decían, Jehová dice, cuando Jehová no habló. No han estado en mi secreto. ¿Cuántos profetas presumían de decir la palabra de Jehová y Jehová no había hablado? Entonces no es tan fácil, ¿no? La indicación para Ezequiel como atalaya de Dios es: oirás las palabras de mi boca. Vas a estar seguro de que vas a escuchar bien. Vas a escuchar bien. Ahora, en nuestro caso, ya no es escuchar bien, ¿verdad? Ya no gracias a Dios que ya no nos movemos por los sentidos. Ahora, ¿qué es? Bueno, también leer, ¿verdad? Pero es más seguro, porque está escrito. Aquí lo lees y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer hasta que estés seguro que leíste bien y que entendiste correctamente. Está más fácil, ¿no? Es más seguro. Tenemos la palabra profética más segura. Pero lo que nos toca hacer como atalayas de Dios hoy es saber diferenciar la voz de Dios de las otras voces que están en el mundo. ¿Cuántas voces hay en el mundo? Estábamos hablando la semana pasada del subjetivismo, ¿no? Que ya cualquiera inventa su propia verdad, pero nosotros los creyentes somos objetivos, creemos en la verdad absoluta, la verdad de Dios, somos dirigidos por la verdad de Dios. Así que nosotros tenemos que estudiar profundamente la Escritura. Si queremos ser atalayas de Dios, hay una condición: tienes que estar seguro de que conoces la voz de Dios. En este caso, que conoces la palabra de Dios, que la conoces, que no inventas, que la lees, la estudias, la compruebas, te das cuenta que estás creyendo lo correcto, porque si no, después, ¿qué vas a anunciar? Primer requisito para ser atalaya de Dios: conocer bien la palabra, estar seguro que el mensaje que tienes viene de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos una lucha muy fuerte, diríamos a nivel de cristiano, evangélicos, ¿no? Siempre ha habido lucha con diferentes grupos que todos dicen tener la verdad. Hoy en día la lucha fuerte es contra los judaizantes. Ustedes saben que está regresando fuerte ese grupo de los judaizantes. Pero estaba leyendo un libro que me regaló Rafa, está bueno, muy interesante, y decía que la forma de abordarlos a estos que te dicen que tienes que guardar el sábado, que comienzas a guardar la ley, que todo eso, ¿no? Porque es necesario. El sábado es algo que Dios encomendó desde el Génesis, y es que es algo que rebasa solamente la ley del Éxodo, es algo que todo mundo debería hacer, guardar los sábados y todo eso. Pero él en su libro decía, no refutes con otro texto, porque ellos te dan un texto base para lo que ellos dicen, te dan ¿cómo se dice? Su punto de vista, su doctrina, te la enfocan en un versículo, y tú lo refutas a través de otro versículo, y luego ellos te van a dar otro versículo y tú otro, y es una guerra que no termina. Dice, la forma correcta es que tomes el versículo con el que ellos comenzaron y les enseñes que de acuerdo al contexto están fuera, su interpretación es incorrecta, porque así es, así de sencillo. La interpretación de los versículos que ellos utilizan están fuera de contexto. Esa es la forma correcta de atacar, de contrarrestar a los judaizantes, el contexto. Hermanos, si nosotros no estudiamos bien la Biblia, vamos a encontrar textos fuera de contexto.
Hay que estudiar bien la palabra, como les hemos aconsejado, libros completos, capítulos completos, no versículos por separado. Porque nuestra encomienda como atalayas de Dios es conocer la palabra y no confundirla con información del mundo. Entonces le dijo el Señor: oirás las palabras de mi boca. Y luego dice: y los amonestarás de mi parte. Los amonestarás. ¿Qué significa amonestar? Reprender severamente por un error o falta. Hay que amonestar. Pero vean lo que sigue es lo que más llama mi atención. Los amonestarás de mi parte. ¿Cuál es la labor de la atalaya? Hablar de parte de Dios. Como que regresamos al profetismo clásico, ¿no? De la época de Isaías, Jeremías, que decían: Jehová dice, y después de decir Jehová dice en tercera persona, comenzaban a dar la palabra de Dios en primera persona, como si ellos hablaran a nombre de Dios. Pues así era. Un profeta, que es un vocero de Dios. De tercera persona decían Jehová dice, y luego decían yo soy Jehová tu Dios. Hablaban en primera persona, hablaban en nombre de Dios. ¿Qué hace una atalaya? Amonesta de parte de Dios. Dios dice: mira, aquí está. Y nosotros tenemos el argumento de la palabra. De acuerdo a la palabra, mira, Dios dice. Pum, pum, pum. Y tienes que amonestar de parte de Dios, como dice en 1 Corintios 3:9, que nosotros somos colaboradores de Dios. En 2 Corintios 5:20 dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Es lo que dice Pablo, la labor de la atalaya. Pablo le entendía, dice: como si Dios rogase a través de mí, les decimos: reconcílense con Dios. Somos colaboradores de Dios. En el nombre de Dios decimos las cosas. Esa es la labor de una atalaya. Con esa seguridad presentarse y decir: oye, esto, según la palabra, ¿verdad? Esto está mal, estás por mal camino, estás en un error, las consecuencias son estas. Y podemos hacerlo, como ya dijimos, en los dos sentidos, ¿no? En dos aspectos: para evangelismo, pero también para corrección dentro de la iglesia. Los hermanos mayores en la fe, ¿no? Ya hemos hablado de esto como episcopos. La palabra episcopo griega, que significa obispo. Y que nosotros muchas veces hemos pensado que el obispo es aquel que tiene un rango muy alto en la iglesia, ¿no? Pero no, en la Biblia no. En Timoteo se habla de aquellos que anhelan obispado. Ah, caray, es diferente. Porque el Señor, según Efesios, constituye a unos pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. El Señor los constituye por llamado. Pero en Timoteo dice: alguno anhela obispado. ¿Qué significa? Alguno dentro de la iglesia. ¿Alguno anhela ser obispo? Eso quiere decir que los obispos no son los líderes de alto rango dentro de la iglesia, no. Son todos los que están trabajando en crecer como líderes dentro de la misma iglesia, siendo líderes para otros dentro de la misma congregación. Son los líderes que crecen, que nacen y que crecen dentro del seno de la iglesia. Ya después Dios puede llamar a alguno de esos para que les sirvan como pastores, evangelistas, sí. Pero los obispos son los líderes que se generan dentro de la dinámica de la iglesia. Son aquellos ¿qué significa un obispo? Un sobreveedor, episcopos, uno que supervisa la fe de otros. ¿Qué es una atalaya? Alguien que tiene esa capacidad por el camino que tiene recorrido en el Señor, por el conocimiento que tiene de la palabra, se da cuenta del error en el que está su hermano menor en la fe tal vez, o que ha errado el camino y no se da cuenta. Entonces el atalaya, ¿qué hace? Le avisa para que esté apercibido. Esa labor, ¿quién la debe realizar? Los hermanos mayores en la fe. Hermanos, ¿quiénes de ustedes
deberían ser atalayas para otros. Ver y avisar. Ver y avisar. Ese es el trabajo. Claro que para eso, primero necesita uno formarse. En Gálatas 6, tenemos un pasaje que me llama mucho la atención cuando lo leí por primera vez. Y bueno, por primera vez me di cuenta de lo que decía ahí, que lo leí, lo estudié con más detenimiento. Y me llamó mucho la atención Gálatas 6, porque dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero luego dice en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Y dije, entonces, ¿cómo está? ¿Cada uno debe llevar su propia o tenemos que ayudar a otros? Bueno, ya cuando estudié griego, ya se me disipó la duda. Son dos palabras griegas distintas. En el versículo 2, esta palabra cargas se refiere a cargas muy pesadas que no puede sobrellevar una sola persona. Eso quiere decir cuando tu hermano se encuentre en una situación difícil, de error, que no se dé cuenta del error, o de una situación que lo rebasa. ¿Qué dice ahí? Sobrelleva su carga. Pero el versículo 5, esa palabra carga se refiere a una carga liviana que es personal, que cualquiera debe poder llevar. Son palabras distintas. En otras palabras, entonces, el atalaya sobrelleva su propia carga, sabe llevar su propia carga. Eso quiere decir, cumple con lo que le toca, con su compromiso de dedicación, de santidad a Dios. Sabe cumplir con su propia carga, pero también sabe sobrellevar las cargas de otros. ¿Cuál es la característica entonces del atalaya? Sabe ver por sí mismo, sabe crecer personalmente para tener las calificaciones que se necesitan para ser un atalaya. Crece, se compromete con Dios, crece en santidad, en dedicación y entonces cumple con los requisitos. Pero a su vez, el atalaya tiene el compromiso de sobrellevar las cargas de otros. Esta es la ley de la vida cristiana. Todos deberíamos pasar por ese ciclo, ¿no? Primero recibimos ayuda como recién nacidos en la fe. Después crecemos y nos hacemos responsables de nuestra propia vida. Como le decía a los jóvenes la semana pasada, ya no eres un niño. 12, 13 años ya. Comienza a hacerte responsable de tu propia vida espiritual. No esperes a que tu mamá te lea la Biblia. En la fe es lo mismo. Ya tienes algún tiempo, algunos años, hazte responsable de tu vida espiritual. Toma las riendas, crece. Y después viene la siguiente etapa, que es hacerte cargo de otros, ¿no? Qué bonito es cuando tú ya puedes saber que tus hijos dependen de ti, que tú los guías, los alimentas, les das todo lo necesario. Claro, para eso maduraste y creciste, para que ahora tú te hagas cargo de otros. Un atalaya sabe ver por sí mismo, pero a su vez se compromete a ver por alguien más. ¿Cuántos de aquí deberían asumir más ese rol de atalayas, tanto para el evangelismo como para la corrección dentro de la iglesia? Afuera hay gente que se pierde, aprisionada por el diablo, que no está apercibida de su condición delante de Dios. Y aquí mismo dentro de la iglesia hay personas que están equivocando el camino y se requieren de los atalayas para apercibirlos de ello. ¿Quién irá? ¿Quién será? ¿Quién crecerá? ¿Quién tomará el reto de ser un atalaya de Dios?